Se quitó las sandalias para subir las escaleras enmoquetadas. Fue allí, en el último pendaño, donde sintió la vibración. Algo que, de no ser por lo que pasó a continuación, habría olvidado al momento. Ella lo describiría como un instinto de fuga. Se vio montada en su bicicleta, cuesta abajo a toda velocidad, sin volver la vista atrás en ningún momento. No era la primera vez que un impulso así la estremecía desde que trabajaba en esa casa, pero esta vez tampoco sucumbió. ¿Cómo iba a sucumbir? En lugar de eso, siguió pasillo adelante. Llegó al dormitorio de sus jefes. La puerta estaba entreabierta. Contuvo el aliento. Asomó furtivamente y vio 2 paquetitos en la cama de los padres, cubiertos casi por completo con el nórdico. Apenas se atisbaban 2 cabecitas. Eran los gemelos, ambos con los ojos cerrados. A su lado, sentada en un sillón tapizado de rayas, estaba Alice Spanet, la madre, en camisón y con un pecho al aire. El izquierdo. La niñera, una au pair de 22 años, natural de Orleans y hasta entonces una chica alegre y algo cursi, no dijo nada, o no lo recuerda. Se acercó, eso sí, entre temblores. Y mientras daba esos 5 pasos, a cual más ominoso, su cabeza se vació por completo. No miró a la madre, no pudo. Se sintió vacía, borrada, evaporada, ida por primera vez en su corta existencia. Apenas tocó los paquetes. Medio segundo fue suficiente. Los gemelos no se movían, tampoco estaban dormidos. Los labios morados, la piel fría, desnudos ambos, la sábana aún húmeda. Ahora están bien, dijo entonces la madre con tono tranquilo. Pero Melanie dio un brinco nada más oírla. Le pareció una voz terrible, insoportable. Con este doble infanticidio arranca Las madres no, de Katisha Aguirre, una novela que no solo rompe con decenas de los tabúes sociales que existen sobre la maternidad en nuestra sociedad, sino que explora la frontera más desgarradora que existe sobre las emociones que aparecen al ser madre. El sufrimiento y el miedo, el agotamiento y el dolor físico de los primeros meses, el cuerpo que deja de ser tuyo y la vida que deja de pertenecerte, que se escapa con un nuevo protagonista, el hijo, y la lucha de algunas madres por retenerla, por seguir siendo ellas más allá de ser madres, y por hacer cosas que se supone que las madres no hacemos. Porque de eso nos habla Katisha Aguirre, de todo lo que se supone que las madres no hacen. Porque si las madres dan vida, ¿cómo algunas pueden ser capaces de matar a sus propios hijos? Katisha, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos en el saloncito literario de Puño y Letra. Pues nada, encantada de estar aquí. En Las madres no, de alguna manera, un ejercicio complicado de poner muchos tabúes sobre la maternidad sobre la mesa. Cuéntanos, vamos a situar un poquito al lector de entrada, porque tenemos una doble historia. Tenemos aquí a una escritora, que es quien nos cuenta la historia, pero esto se explica en paralelo a la historia de Alice Spanet. Cuéntanos, ¿quiénes son estas 2 mujeres y qué hace que coincidan estos momentos vitales tan importantes? Bueno, hay una historia que es la historia truculenta, que es la historia de una madre que llega a asesinar a sus bebés, ¿no? Este es el grandísimo tabú con el que se abre el libro, que da paso a otros tabús. Pero esta madre infanticida no es la protagonista. La protagonista es realmente quien, desde un lugar cercano, observa este hecho, ¿no? Y se queda en shock al escuchar esta noticia, hasta el punto de llegar a obsesionarse con este hecho y con esta madre e intentar, bueno, pues investigarla o llegar al fondo de por qué lo ha hecho, ¿no? La novela tiene una pequeña estructura o tiene más estructuras, tiene más tramas, pero una de ellas es la investigación casi policial, ¿no? Que no se trata de encontrar quién lo ha hecho, sino por qué lo ha hecho. Esta es la gran pregunta que obsesiona a la verdadera protagonista, que es una mujer que ella misma acaba de ser madre también, que está descubriendo también qué es ser madre, ¿no? Está en este proceso de convertirse en madre
y lo está haciendo en paralelo a esta investigación tan truculenta, tan horrible, tan ominosa, tan inenarrable de alguna manera también. Y bueno, en este juego de convertirse en madre e investigar a la antimadre, se va desarrollando en la historia. Gracias a este juego es a través del cual pones todos esos tabús sobre la mesa que decíamos, y lo que no deja de sorprenderme es que en pleno siglo XXI, con los avances tecnológicos que tenemos, somos capaces de hacer barbaridades y aún cuesta poner según qué temas sobre la maternidad y hablarlos abiertamente, cuando en realidad tendría que ser una cosa mucho más fácil. Todos somos hijos de alguien que ha vivido la maternidad a su manera y en realidad parece como si solo tuviera que haber una, ¿no?, de vivirla. Sí, ahí confluyen muchas cosas. Sobre todo yo creo que se ha considerado un tema femenino, ¿no? Algo que hacían las mujeres en el espacio doméstico, que no era merecedor de ningún discurso público, y luego que realmente las madres tampoco han tenido voz, ¿no? Entonces, bueno, y todo se ha desarrollado un poco bajo un secreto de sumario casi, ¿no? Entre murmullos, y no ha habido realmente pues un debate público que se haya extendido durante siglos, quiero decir. En las últimas décadas está saliendo y cada vez somos más quienes hablamos de ello, y estamos viendo, igual que está ocurriendo en el resto del mundo y con el resto de cuestiones, estamos descubriendo que vivimos en un mundo muy diverso, ¿no? Y que las personas somos muy diversas y que hay muchas maneras diferentes de vivir las cosas. Y que esto de que las cosas tienen que ser así, esto ya no nos vale. Y en el caso de la maternidad, pues es lo mismo. ¿Cuántas madres te han dicho, por fin alguien dice una vez, que esto no es tan maravilloso siempre, ¿no? Sí, muchas madres, pero también me han dicho lo contrario. Por ejemplo, cuando hablo del aburrimiento de la maternidad, del aburrimiento de cuidar a un bebé, que se limita básicamente a alimentarlo y a dormirlo y a cambiar el pañal, hay bastante gente que me ha dicho, pues para mí no era nada aburrido, ¿no? Entonces, pero esto también nos enseña, bueno, pues esa diversidad y la manera diferente en que se puede vivir, ¿no? Precisamente del aburrimiento te quería hablar. A mí fue de los adjetivos que me parecieron que debían sorprender más, precisamente, y que eran difíciles de explicar, ¿no? ¿Y a qué lleva ese aburrimiento, no? De alguna manera, te estás encontrando con una situación repetitiva cada día. ¿Ese aburrimiento crees que es solo de un tipo de mujeres con cierta manera de ser o es algo generalizado? No lo sé. Si me baso en lo que me dice la gente, creo que mucha gente se aburre y puede que para otras sea totalmente satisfactorio, ¿no? Pero también es difícil expresarlo porque, a ver, no sentimos una única cosa. Esto es lo difícil a veces de entender a las personas, ¿no? Que no estamos sintiendo solo una cosa, estamos sintiendo muchas a la vez. Entonces, ¿cómo expresar que me genera muchísima ternura este bebé, pero al mismo tiempo estoy aburridísima y asqueada de la vida, ¿no? Y esto es compatible. Esto es a veces lo difícil, ¿no? Bueno, pues el mundo es simple para la gente simple, pero para la mayoría de la gente creo que el mundo es complejo y que nuestros sentimientos también son muy complejos. Otro de los temas que pones sobre la mesa y que es importante es el abandono físico de uno mismo, ¿no? Como el cuerpo casi es como si dejas de habitar tu propio cuerpo de alguna manera o pasas a no reconocerlo en poco tiempo, ¿no? Pero de algo más allá que del propio agotamiento, es como un abandono general y eso aún se mezcla más con este aburrimiento, ¿no? Sí, es una pérdida de identidad. Por eso antes he dicho que el libro iba un poco de convertirse en madre, ¿no? Porque tú no te haces madre de un día para otro, como nos quieren hacer creer, ¿no? Que tomas a la criatura en brazos y ya eres madre. Yo creo que eso no ocurre así, tan drásticamente. Es un proceso en el que tú tienes que entender que ahora tienes una nueva relación en esta vida, que es una relación muy intensa, de muchísima dependencia, con muchísimo poder sobre esa criatura y, por lo tanto, con mucha responsabilidad, y que ocupa tantísimo sitio o tantísimo espacio que el resto parece que queda arrinconado, ¿no? Ir haciéndote a este proceso, pues no sé, no es algo que se consiga en un momento. Y también físicamente es como que de repente dejas de ser tú para tener una función. Como que tu función es alimentar, y ya está. Sí, incluso hoy en día que mis hijos ya tienen 11 y 7 años, todavía a veces me siento un mueble, porque se me sientan encima como si yo fuera un sillón, ¿no? No, a veces no te consideran una persona, y ahora ya tienen edad para que yo les diga, por favor, soy una persona, respetad mi espacio, dejad de entrar en el baño cuando estoy yo, y estas cosas. Pero ya han pasado años, como te digo, para llegar a tener esta conversación con ellos y poner estos límites entre tu cuerpo y el suyo, ¿no? Porque esto es lo que ocurre. Al principio no hay límites, literalmente porque están dentro de ti. Después, cuando nacen, también están pegadísimos a ti. Y el proceso es un poco de irse separando, ¿no? Y volviendo a encontrar esos límites
de tu persona y de tu cuerpo, que al final es lo mismo. Y volverte a sentir bien también con el propio cuerpo, que creo que es un proceso también. Como madre de 2 niños, también te digo que es un proceso un poco largo a veces. Sí, y ahí se junta también pues la edad, ¿no? Que vamos siendo ya también más mayores y bueno, hay muchas cuestiones muy interesantes, yo creo, que tenemos que ir trabajando. Uh-huh. Existe un paralelismo en el libro con otra maternidad que a mí me llama mucha atención, que es la de su propia madre. Uh-huh. Es curioso porque cuando habla de su madre y de la relación con su madre, yo creo que como lector, o en mi caso como lectora, lo que me sucedió es que a la madre desde fuera me atreví muy fácilmente casi como a juzgarla, uh-huh, y en cambio con ella lo entendía todo, ¿no? Y entendía y empatizaba muchísimo con su maternidad. Es un juego un poco... Ahí ya empezabas a jugar con nosotros, lo haces mucho durante todo el libro, pero ahí ya jugabas un poco a este doble rasero, ¿no? De la comprensión y esa propia maternidad vista desde 2 puntos de vista. Sí, claro, al final la protagonista tiene la ventaja de que estamos en su cabeza, estamos escuchando todo lo que nos dice, pero todo lo que nos dice tampoco quiere decir que sea toda la verdad, ¿no? Este es un juego muy interesante que en la literatura se da fácilmente, que es, confiamos plenamente en la narradora, nos quedamos en sus manos, pero eso le da un poder a la narradora que puede hacer con nosotros lo que quiera, ¿no? Y nos puede estar engañando. Como hay grandísimas novelas que se basan en eso, ¿no? Como Lolita de Nabokov, pues tú te quedas en manos de Humbert y te crees todo lo que te dice. Y el tipo es un pederasta asqueroso y te lo crees y te lo comes, ¿no? Aquí no llego a ese punto, ni mucho menos, pero claro que la protagonista está haciendo con su voz lo que quiere con nosotros como lectoras, ¿no? Y luego, en cambio, pues como a las demás madres no las escuchamos tanto, pues no somos tan empáticas quizá con otras maternidades que se nos presentan. Es que de alguna manera ella la comprendes y en cambio del resto de madres sigues esperando, como abuela incluso, uh-huh, ¿no? Que sea la abuela que esté dispuesta a hacerse a cargo de los nietos, que te tenga unos cuantos tuppers preparados. Uh-huh. Seguimos identificando eso como la buena madre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también está bien darse cuenta de cómo juzgamos diferente, ¿no? Uh-huh. Otro de los temas, y ahí sí que, bueno, es un clásico y hacía falta hablar sobre el tema, es la relación de pareja. Pasa, o sea, es que queda totalmente anulada, el único uh-huh tema central pasa a ser la criatura. ¿Puede sobrevivir una pareja a la maternidad dignamente? ¿Existe esa opción? En mi caso, no. Pero conozco casos que sí. No, Hay gente que dice... Hay gente que dice que sí. ¿No? Sí, aquí me preguntan mucho por qué la pareja de ella está por qué sale tan poco, ¿no? Y está buscado que apenas salga, efectivamente, que esté en el margen, que sea un personaje secundario que ayuda, ¿no? Que colabora, que es un poco el socio minoritario de esa empresa, que de vez en cuando hace sus aportaciones, pero que realmente no vemos que ahí haya una relación de pareja como tal, ¿no? Hay una pareja más, hay una relación más comercial, digamos, con un proyecto en común, ¿no? Y esto fue totalmente buscado y era algo que yo quería subrayar, ¿no? ¿Qué sucede? O sea, aquí el problema, y eso es opinión personal, pero ¿existe en la implicación masculina? ¿Existe en que pretendemos implicar a otra persona en algo que es muy personal? Bueno, pues existe una inercia histórica de muchos siglos en los que los cuidados han sido cosa de las mujeres y que todavía las propias mujeres seguimos creyendo eso, ¿no? Y entonces, por un lado, los hombres no han tenido esos modelos de hombres cuidadores y por tanto les costará más. Y también las mujeres tampoco los han tenido y entonces se arrogan ese trabajo y como mucho le dicen al hombre lo que tiene que hacer, ¿no? No es una relación igualitaria en general, por supuesto habrá, como siempre, excepciones, pero lo que yo veo es que no. Hoy en día, año 2024, pues hablas con madres y te están diciendo, yo es que le tengo que decir dónde poner la ropa, ¿no? En el armario. Él recoge la ropa, pero yo le tengo que decir en qué cajón va. Todo este tipo de cuestiones todavía seguimos arrastrándolas. ¿Puede llegar a serlo? ¿Puede llegar a ser igualitario? Por supuesto. Si podemos imaginarlo, podemos hacerlo. Podríamos conseguirlo, ¿no? Otro tema que va saliendo y me hizo mucha gracia es esa cuenta económica. Decíamos si sobrevivir la relación si puede ser una proeza que la relación sobreviva a una criatura, uh-huh, es aún más proeza que una escritora pueda uh-huh sobrevivir, escribir un libro y mantener a una criatura, sobre todo al principio, que parece que los gastos explotan. ¿Qué había detrás de ese ir haciendo la cuenta del banco en cada capítulo? Pues poner sobre la mesa también cómo las condiciones materiales en un proceso de crianza, cómo pueden cambiarlo todo, ¿no?
No es lo mismo estar tranquilamente sabiendo que puedes pagar cualquier gasto que se venga y que si de repente se te rompe la lavadora te puedes comprar otra, que no todo el mundo vive con esa tranquilidad, o no tener esa tranquilidad, ¿no? O sea, todavía es un peso encima que tienes extra sobre lo que ya es. Ya una maternidad con todas las comodidades, con acompañamiento y con ayuda, puede convertirse en algo muy duro y muy difícil, pues a nada que le pongas otro estrés encima, ¿no? Como puede ser el económico, pues aquello se hace muy, muy difícil. Y más en una profesión como la de escritor, que de alguna manera no es... Uh-huh. Es una nómina fija cada mes, ¿no? Que no sabes, no dejan este tipo de profesiones siempre son un poco más... Sí, muy inestables económicamente y con poco reconocimiento social también, ¿no? Es por eso que ella medio lo lleva en secreto de que está dejando al niño en la guardería, no para tener un trabajo serio que le va a traer un sueldo, sino para escribir sus cositas, ¿no? Ya. Es algo un poquito como un capricho, digamos. Está de alguna manera menospreciada de haber visto así, ¿no? La Sí. profesión. Yo creo que sí, que lo está. En general, las profesiones... primero que no sé si hubiera sido igual si fuera un hombre, si se vería de esta manera, ¿no? Pero las profesiones a veces quedan vinculadas a lo cultural, a lo creativo. Existe este ninguneo, ¿no? Sí, por lo menos en nuestro contexto. Creo que hay otros países que lo cuidan un poco más, pero aquí sí. Katy, ya tengo muchísima curiosidad por saber un poco, no sé si has ido a clubes de lectura, has ido hablando con la gente, ese feedback que hablábamos al principio, pero partiendo sobre todo de que es una obra con cierta provocación, que te puede incluso hacer llegar padecer en ciertos sentidos. Yo hice una prueba con los compañeros y compañeras de radio, y les leí el inicio, el fragmento inicial, y se quedaron todos secos. Hubo un minuto de silencio, bien, de reflexión. Yo imagino que en los clubes de lectura a la gente debe chocarle mucho esa parte de provocación con la experiencia de la propia maternidad, ¿no? ¿Qué te ha ido comentando la gente? Bueno, he tenido un poco de todo. También creo que si la gente viene al club de lectura, hay ese sesgo de que es gente que le interesa hablar del tema. O sea, no es gente que lo haya rechazado porque entonces no apareces en el club de lectura y ya está, ¿no? Entonces sí que he visto a gente cuando he estado en ferias del libro, que tienes el libro delante y la gente coge el libro delante de ti y lee la contraportada y no sé qué, y sí que he visto gente que ha hecho como ni tocar, ¿no? No quiero saber nada de esto. O gente que me ha venido a los clubes de lectura con el libro forrado, porque bueno, esta es la versión en castellano, pero en el libro en euskera sale un cuadro de una madre desnuda con dos bebés también desnudos. Uh-huh. Y bueno, es un poco, no tiene nada de violencia en sí, pero de alguna manera te genera violencia. Has provocado. Sí, entonces hay gente que me ha venido con el libro forrado. Esto me pasa más. Que nadie vea lo que estoy leyendo. Bueno, o que no quieren verlo ellas mientras lo leen, ¿no? Como que les resultaba demasiado incómodo tener eso delante todo el rato. Entonces esto sí, pero bueno, yo creo que luego la gente que ha entrado al libro y que quiere hablar de él es porque, bueno, se ha sentido interpelada, se ha sentido interesada por el tema. Uh-huh. Muy interesante y muy trabajoso, imagino, todo el despliegue documental que has tenido que hacer, porque así, para desmitificar desde la posición de la abogada el infanticidio, que era un poco el reto que tiene la abogada, ¿no? Que es que la gente empatice con la madre que ha asesinado a sus dos hijos, y se vale de diferentes cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de mitología o de historia, del caso de los nazis, de la historia de La Llorona, pero a mí el que me llegó más al alma, que no tenía ni idea, es que hasta el año 95 en España el infanticidio era una pena menor, ¿no? De alguna manera. Primero, el trabajo ingente que has tenido que hacer y cuántas sorpresas te debes haber encontrado en esa investigación. Sí, bueno, hay varios temas con los que me documenté bastante, cosas que yo no conocía. Por ejemplo, todo el tema de reproducción asistida, que no es algo que yo haya tenido que vivir, eso me documenté bastante. Y luego toda la historia del infanticidio, que es un capítulo intermedio en el libro, que siempre estuvo abierto. No fue algo que yo escribiera en un mes ni en 2 meses, sino que desde el principio hasta el final era un capítulo abierto. Y cada vez que yo escuchaba alguna historia relacionada, pues ahí se iba, ¿no? Y ya tenía a gente, amigas alrededor, que sabían que estaba investigando este tema y me iban mandando cosas. He visto esto, ha pasado esto. Participación. Sí. Entonces, bueno, por ese lado no ha sido difícil porque era algo, bueno, yo estaba... Como es tan común, como se demuestra, ¿no?, en el libro, que ha sido tan común históricamente hablando el infanticidio, realmente a nada que te pones o que te pones atenta o que estás atenta, te das cuenta de que está en todas partes, ¿no? Entonces, bueno, eso no me ha parecido tan difícil, la verdad, ese trabajo documental. Casi igual ha sido más arduo el tema legal, el tema médico, esos temas han sido un poquito más arduos de investigar,
Pero la historia del infanticidio en sí, o sea, casi me ha venido de estar abierta, de estar atenta y me he dado cuenta de lo común que ha sido. ¿Ha habido alguna de estas investigaciones que te ha sorprendido de alguna manera? Es decir, ¿cómo puede ser que dentro de la mitología, pues bueno, puedes encontrar historias de mil tipos, ¿no? Pero sobre todo dentro de la realidad, ¿ha habido alguna cosa que hayas Bueno, es que una vez que te das cuenta de por qué se ha hecho, dices, pues igual, porque como dijo Marco, cuando me presentó el libro en Barcelona, me dijo, o sea, ella dijo, no sé cómo no se encuentran más bebés en los contenedores, ¿no? Después de ser madre ella se había dado cuenta de cómo no se encuentran más. Y bueno, menciona a Marco porque si quieres podemos hablar de que ahora se ha estrenado la película basada en el libro, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de lo difícil que es criar a una criatura, casi lo que más sorprende es cómo hemos llegado hasta este momento histórico, ¿no? Sin extinguirnos. Esto casi sorprende más. Ya que sacabas todo el tema, lo de la película, ¿qué tal? ¿Cómo...? Pues muy bien, un proceso largo desde que compraron los derechos hasta que se ha hecho la peli, pero muy contenta de que el libro tenga otra vida más. Ha tenido muchas vidas porque es un libro que se ha traducido mucho y ahora le faltaba lo de la pantalla, así que muy contenta. ¿Hasta qué punto impacta ver tu historia convertida en la gran pantalla? Bueno, hay muchos cambios en la peli, entonces yo ya la noto como otra obra, como otra historia, como otro mundo que ellas han creado a partir de mi mundo, y así que nada, con orgullo, pero también con admiración porque es otra historia, es otra obra. Hay dos sentimientos que van sobrevolando un poco toda la historia en cuanto a la maternidad de la escritora, que nos va narrando, que nos va explicando todo. Y hay uno que es muy importante, que es el sentimiento de culpa. Esas listas que van apareciendo de lo que es ser buena escritora, que va casi en contra de lo que es ser buena madre, o de lo que la gente considera que es ser buena madre. Parece casi imposible ser buena profesional y al mismo tiempo seguir los cánones de lo que la sociedad cree que es una buena madre. Por lo que yo me estoy encontrando y por mi propia experiencia, sí, tenemos, aunque no queramos, aunque nos resistamos, aunque luchemos contra ella, tenemos una gran culpa, las madres siempre, ¿no? En el momento en que nos concentramos en otra cosa, en el momento en que ponemos nuestra energía en otra cosa, siempre va a parecer que estamos fallando en la otra, ¿no? Incluso hace muy poco, hablando con una amiga escritora que se ha ido, tiene hijos de 17 años, no estamos hablando de bebés, se ha ido un mes de residencia y me decía que le ha costado mucho decidirse a tomarse este mes y separarse un mes de sus hijos de 17 años. Para mí fue un poco como, pero de verdad, ya con 17 años todavía estamos así. Y me dice, pues sí, estamos así. O sea, lo he conseguido y he hecho el esfuerzo y me voy, pero no me voy tranquila. Y yo creo que un hombre, nunca un hombre me ha dicho, porque me voy un mes de hacer algo relacionado con mi trabajo que me apasiona y que soy bueno en ello, me siento mal por dejar a mis hijos de 17 años. Esto no me ha pasado. La culpa es de las cosas que yo supongo que más gente al leerlo debe haber encontrado esa cosa, ¿no? Sí, la culpa, el miedo, también esto me han mencionado mucho, la gente me cuenta sus miedos, sus paranoias. El miedo era el siguiente. Te he dicho, hay dos sentimientos que vamos sobrevolando. La culpa es uno que está muy claro y el miedo es el otro, y de hecho con el miedo es con el que juegas, sobre todo con el lector, ¿no? Es cuando de repente aparece el miedo, es que toda esa seguridad que has ido consiguiendo. A mí lo que me pasó particularmente es que iba leyendo y me iba empoderando por momentos, iba pensando, bien, tú no eres la única que ha sentido así la maternidad, y de repente al final aparecen los miedos y quieres salir corriendo a abrazar a tus hijos. Es que qué manera de jugar con nosotras. Ya está bien. ¿Cómo se vive el miedo? ¿Qué hace el miedo ahí? ¿Qué papel tiene? Bueno, a ver, yo creo que por un lado tiene su sentido biológico, lo tendrá, ¿no? El miedo, dicen que es la emoción más esencial y que es la que nos permite seguir con vida. Y en el caso de la maternidad te permite que tus criaturas sigan con vida, ¿no? Porque estás imaginando todos los peligros que les pueden estar acechando y eso te hace pues prevenirlos de alguna manera, ¿no? Entonces tiene su lado positivo. Quiero decir, si no tuviéramos miedo, también nos habríamos extinguido hace mucho, ¿no? Pero por otro, claro, se puede convertir en algo patológico, en algo que te incapacite, ¿no? En algo que haga que no puedas vivir tranquilamente ni dejes vivir a tus criaturas. Entonces, bueno, ese lado más neurótico también pues da mucho juego literario. Y todas nos podemos sentir identificadas porque hemos tenido nuestros momentos de que se nos ha ido un poco la cabeza. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer o no les dejamos hacer
por la culpa o por el miedo. Sí. Es decir, al final es... Y algunas veces estará justificado, pero otras veces no sabemos ver bien si se nos está yendo, si nos estamos pasando un poco. Y luego, claro, que no casi no controlamos nada en esta vida. Esta es otra, la sensación de control, ¿no? Querer controlarlo todo. Y si ya es a veces una cuestión conflictiva con una misma, darnos cuenta de que no controlamos nada y que en cualquier momento salimos y se nos queda una maceta en la cabeza y chao, pues ya cuando tienes hijos que los quieres controlar y cada vez son más mayores y tienen más autonomía, entonces eso ya se vuelve pues muy difícil. Hay otro personajes masculinos hay pocos. Uno decíamos que era precisamente la pareja, que bueno, está como un poco de paso, y de hecho hace patente, ¿no? Ese desgaste de las relaciones cuando aparecen los hijos. Pero luego aparece un personaje que es casi al revés, ¿no? Es quien pone sobre la mesa el tema de la autoestima. ¿Qué pasa con la autoestima cuando aparece una criatura en medio en la que nos hemos abandonado tanto? Sí, bueno, te refieres a un personaje que aparece al final y que hace un poco de tilín a la protagonista y que le hace un poco volver a reencontrarse con el erotismo quizá, ¿no? Y con esa relación con el cuerpo más sensual. Bueno, sensual no, porque también es sensual, más sexual directamente, ¿no? Y bueno, esto me parece interesante. Que antes he hablado de cuánta energía se pone en criar a bebés, ¿no? Y a niños pequeños, pues si esa energía está puesta ahí, no puede estar puesta en la sexualidad. Esto es así, o sea, nuestra energía es limitada, ¿no? Y bueno, y esto unido a todos los cambios que se dan en el cuerpo y a cómo se nos hace creer que nuestro cuerpo ya no es deseable quizá por ser madres, ¿no? Justo ayer hablaba con una amiga desde el término MILF, ¿no? Y ella decía, no, bueno, a mí me parece bien porque quiere decir que les gusta, que tienes experiencia, que eres más mayor, más madura. Y yo, que no. Le decía, mira, que no es por esto. Esto se dice porque se da a entender que si eres madre ya no eres alguien follable, ¿no? Es lo que dicen. Y en cambio aquí eres como la excepción, la madre a la que sí te follarías, ¿no? Entonces, esto quiere decir que las madres, en principio, por defecto, no son personajes o personas sexualizables, ¿no? Y eso también existe. Si alguien es madre ya le quitas un poquito, le bajas de nivel, ¿no? En esa escala. Entonces a mí me interesaba un poco explorar esto, ¿no? Cómo la propia protagonista se lo ha creído y ha dejado esa parte de su vida al margen y a través de este personaje que le mira así un poco y tal y cual, bueno, pues vuelve a activarse esta parte de ella, ¿no? Y creo que en un momento dice que se siente como saliendo de una cueva oscura después de mucho tiempo, ¿no? Y sintiendo que el sol la calienta de nuevo. De alguna manera lo que encontramos es esa conciencia o esa insistencia en que la maternidad no acaba con nosotras, ni en lo profesional, ni en lo sexual, como decíamos ahora, ni en muchísimas otras cosas, ¿no? Que parece que es un San Benito que tenemos colgado en el momento en que somos madres, parece que dejamos de ser nosotras. Sí. Este ha sido un poco la cruz que hemos llevado, ¿no? Que cuando eres madre, pues ya no eres otra cosa y a veces te lo llegas a creer, ¿no? Y descubrir que sí. Por eso he hablado más de una vez del proceso, ¿no? El proceso de convertirte en madre, que realmente es integrar tu nueva faceta en lo que era tu vida anterior. Aunque parezca que tu vida anterior desaparece, creo que el proceso sano es más bien integrarlo, ¿no? Integrar esta nueva relación, este nuevo rol, que además es un rol cambiante, porque los niños crecen muy rápido y cada vez van necesitando cosas diferentes y la relación se va estableciendo de maneras diferentes, es muy cambiante. Bueno, pues estar abierta a este proceso identitario, al final es una cuestión de identidad. ¿Cómo conseguimos cambiar eso? ¿Cómo hacemos que la sociedad entienda que maternidades hay tantas como mujeres en el mundo? Bueno, pues no encerrando a las madres en casa con sus criaturas, ¿no? Más o menos como han hecho los hombres. Y también integrando a las criaturas más en la sociedad, que esto es otra de las cosas que ocurre, ¿no? Que parece que no queremos verlos, que no molesten, hoteles solo para adultos, lugares donde no son bienvenidos, ¿no? Por un lado, es verdad que hoy tenemos muchos espacios para niños, pero son espacios solo para niños, ¿no? Entonces tú vas a un teatro para niños, vas a un concierto para niños, a un taller de tal, y es una manera de darles espacios para ellos, pero también de segregarlos, ¿no? Uh-huh. Y en una sociedad donde hay tan pocas criaturas, no me parece... Creo que haríamos mejor en integrar tanto a las criaturas como a sus madres, a sus cuidadores, y bueno, vivir todos juntos, entender esa interdependencia, entender que cada cual tiene sus necesidades y esto. Katisha, se nos va acabando el tiempo
Pero antes de finalizar sí que me gustaría si nos pudieras hacer una recomendación. Te vamos a hacer una recomendación de alguna novela que hayas leído recientemente o que te haya impactado de alguna manera por algún motivo para que nuestras lectoras y lectores tomen nota y puedan leerla también próximamente. Pues vale, me pillas en blanco ahora. Era el plan. Ya, tengo que pensar algo que no sea quizá muy conocido. Puede ser conocida, ¿eh? Sí. Bueno, pues voy a recomendar una novela en euskera que se va a publicar, quizá cuando esto se publique ya haya salido, que se llama Bar Gloria. Uh-huh. Es la primera novela de una autora vasca joven, que también es bertsolari. Es famosa como bertsolari y ahora ha escrito su primera novela, se llama Bar Gloria. Y está basada en un poco en las memorias familiares de un bar, ¿no? La vida en un bar, en un pueblo industrial de Guipúzcoa, y bueno, con todas las cosas oscuras que ocurren en un bar que está abierto hasta altas horas de la noche, y con toda la violencia soterrada o que no sabíamos identificar que ocurría en los años 80 y 90, ¿no? Y cómo desde hoy en día vemos tan diferente ese mundo. Pues nos quedamos con esta recomendación. Y ahora sí, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por este viaje que yo en redes sociales lo califiqué de revolcón más que de viaje. Muchísimas gracias por este revolcón. Pues nada, cuando quieras repetimos. Gracias.